Cuando nos cuidan, siendo pequeños o grandes, aprendemos del poder sanador de la palabra. Y eso no solo es hermoso, sino también humano, muy humano. Una madre consolando a su niño, un abuelo recibiendo el saludo que abriga en la fría soledad, el aliento, el empuje del entrenador durante la competencia, el sostén y la alegría del camarada que te ve triunfar. Todas son maravillosas manifestaciones de la palabra que labra. Con el tiempo aprendimos que la palabra buena, la que construye, es aquella que suena mejor que el silencio. ¿No sería hermoso que la humanidad construya sus diferencias con palabras y versos, y no que martille y martille con bombas y aviación las infancias y el futuro? ¿Qué sabe el miedo? ¿Tiene olor el miedo? ¿Cómo transitamos con el miedo? Encerrar a la mayoría de la población es casi el único mecanismo que los gobiernos usan para reducir los riesgos y producir miedo. El ejército ecuatoriano asumirá el cumplimiento de las restricciones por la pandemia de COVID-19. El gobierno tomó la decisión tras el incremento de contagios y la falta de camas hospitalarias. Policías y agentes del municipio capitalino se encargarán de supervisar en otros 5 barrios donde las medidas de seguridad sanitaria se incumplen con más frecuencia, entre ellos el centro histórico de Quito. Desde el viernes quedará restringido el uso del espacio público en esos barrios, donde además están prohibidas las reuniones sociales, la apertura de cines y el consumo de bebidas alcohólicas en las calles. En Ecuador, desde que inició la pandemia, los gobiernos han encontrado en la declaratoria de estado de emergencia o estado de excepción el único mecanismo para enfrentar aquello que se les fue de las manos. Durante la pandemia, desde que amanecía hasta que anochecía, para todos los encerrados y sumisos, causa del miedo, ni la muerte era tan fea. Cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil. Quizás en ninguna otra parte del mundo la pandemia de COVID-19 ha mostrado un rostro tan desolador. El fracaso de las autoridades en la gestión de la crisis ha desatado el pánico, particularmente entre los más desfavorecidos. Muchos han optado por abandonar los cuerpos de sus seres queridos a la intemperie. El miedo tiene una autónoma manera de latir y vibrar en nosotros. A través de la mirada, los labios tiemblan, las palabras sin sentido, hasta por los poros. El miedo, esculpido en los rostros de todo un país para los que ostentan el poder, tiene una escurridiza e infame forma de belleza que ellos admiran y disfrutan. Sí, el miedo está pavimentado de lápidas y rodeado de víctimas. El miedo se esparce como un virus. Y resultado de todo, los encierros, de todos los encierros, de todos,
Aprendimos a desconfiar del vecino, a alejarnos del distinto, a criminalizar al diferente o al que tose en la calle. Y peor, del que tiene tatuajes. Dejamos de ver a la familia o viajar. Callamos como parte del miedo. De todos los millones de versos y conjugaciones que existen en el universo, ¿qué palabra quieres ser? Yo escogería es miel. La libertad espiritual. Amor, memoria, La unidad. Ancestro. Poema. Abrazo. música, Equilibrio. la unión. Sembrar. Llenarnos de libros, de las historias que encierran o de las imágenes que proyectan, no debe ser un privilegio. Leer e imaginar es casi un derecho humano. Leyendo salimos del encierro, del miedo o la frustración, aunque sea unos segundos, un momento. Los seres humanos estamos revestidos de palabras. Entonces, aunque a veces no lo percibamos o sea un ejercicio inconsciente, las palabras van formándonos a lo largo de la vida. Tenemos palabras con las que nos vinculamos y nos asociamos, y el nombre es la sustancia de cada uno de nosotros. Primero se nombra y después, casi que después existe. Entonces, creo que eso es parte de la realidad del ser humano. ¿Qué es la vida sino una composición infinita de significados, de palabras y textos en un orden que al interpretarlo conmueve y retuerce el espíritu? Y así será la palabra, unos días rudas, unos días más fluidas, más poéticas, más floridas incluso. Entonces, yo le veo así, para mí es muy simbólico esto de la fuerza de la palabra. Lo que hacemos, cómo vestimos, lo que comemos, todo significa, todo es un lenguaje. La palabra no solo es vida, también es arte, arte en sí misma. Me ha dado mucha esperanza de lo que nosotros podemos hacer mediante el arte. Cosas tan sencillas como que en un concierto, esa hora de concierto, la gente se olvidó de todo, sintió, y es más humano. ¿Qué es esto? Sentir. Necesitamos sentir más. Y es que el arte tiene una poderosa capacidad de acompañar la vida, y por eso la historia de la humanidad ha estado llena de colores, sonidos y palabras bonitas. ¿Qué más da el pesimismo? ¿Qué más da si mi corazón sigue seco? Pues para sentirme vivo necesito sentir las brisas de luto, o para sentir mis lágrimas debí haber amado. De ahí mi corazón seco, pero sin definir el final de algún destino. Un niño tocando el piano, otro aprendiendo a tejer o cantar, es un soldado menos. Los libros nos libran. Para la tejedora, el músico, el artesano, el tallador, su arte es una voz llena de palabras, de mensajes y significados. Son palabras no dichas, son la vida. Mientras teje, borda o compone, sucede una magia que se comparte, que transmite, que conforta, y es una manera de construir paz sin espectáculos ni aplausos. Cada libro, cada página tiene su arte. ¿Y cuál es la verdadera historia? Siempre la búsqueda de la paz y la libertad. La historia de la humanidad también es la historia de la paz buscada. Y esta película es la historia de un pueblo, el nuestro, que busca la paz compartiendo la palabra. La paz tiene una historia muy larga, casi equivalente a la historia humana. El ser humano siempre estaba y está y estará buscando
este término, la paz. Y es interesante que entre todas las religiones celestiales y los pensamientos humanos, todos buscan y hablan sobre un tiempo que el mundo va a llenarse de la paz. Y todos creen que un día va a llegar que la paz se realiza. La paz tiene una manera inquieta de comportarse. Se esconde en las letras de canciones. Espera que la busques en la página de un libro. Y definitivamente está en los colores y las formas. La paz nunca está conforme y nunca está completa. Es exigente, pero también amorosa. Es como ese amor esquivo que lo buscas, lo persigues, lo extrañas, y aunque te ame, siempre se va más allá. Entonces, ¿para qué sirve la paz? No cabe duda. Sirve para caminar. Seamos un pueblo que siempre ha amado la paz. Eso hace y posibilita que este pensamiento, el legado histórico que nosotros tenemos, lo transmitamos a través de lo que escribimos, de lo que hacemos, de lo que recreamos, de cómo contamos nuestra memoria histórica. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Siempre contar lo que ha pasado, porque somos amantes de la paz y la libertad. En el momento que estás tocando en un conjunto de 7, 8 personas armonizas, entonces la armonía, como dice su palabra, llega entonces a que todos sintamos de una manera correcta. Entonces das paz a los que están adelante y también armonizas a tus compañeros, ¿no? Un músico, creo yo, que hace música con el sentido de dañar o de causar guerra o injusticia o mucho menos. Esperaría yo que sí sea, porque hasta donde yo tengo entendido todos lo hacemos con un sentido de mucho amor, de mucha alegría, de mucha felicidad y nunca con el sentido de causar un daño de ningún tipo en el mundo o en la sociedad en la que están. Con el amor se crece el universo y se da buenos ejemplos a los hijos, a las familias que creen en el amor. Yo regalo lo que hago. Nunca he vendido. Mi trabajo contribuye a la paz porque doy ejemplo a mis hijos. Las palabras como arena se pegan en la piel. Las palabras como playas son del mar, caóticas e inmensas. Las palabras como olas nacen dentro y mueren en el borde. Nos dijeron que era necesario encerrarse, pero ya nunca regresamos a la normalidad. Quizá nunca estuvimos ahí. Nos acostumbramos a vivir a pesar de todo y tratar de ser felices en la escasez, en las carencias y sin perspectivas futuras. La normalidad nunca existió. Han creado nuevas formas de comunicación y de hacer que la gente cada día piense menos. El celular es uno de los instrumentos preferidos y sus formas de comunicación como TikTok y otros hace que la gente tenga memoria corta de apenas pocos segundos y que sigan embelesado en otras cosas que tienen muy poca memoria. Desde el 2020, restringir, negar, impedir, obligar, son palabras, verbos y acciones que se convierten en algo natural en el léxico de los ciudadanos de este país sudamericano.
Esas palabras concentran el miedo hecho política pública. Porque empezaron con mensajes no positivos, sino cuando a veces alarman a la gente. Nosotros estuvimos aquí en la oficina y la gente empezó a correr, decían, están asaltando tal banco, están pasando esto, está pasando, o sea, por un mensaje empezó a difundirse una mala información, mala noticia, y que la gente se alarmó, los carros pitaban, todo el mundo desesperado, cerraban los negocios, y que ya están en tal canal, algunos delincuentes que están esto, que están en los... Entonces empezó un tema de una mala información y causó intranquilidad. Empezó primero las noticias por medios informáticos, digitales, lo podríamos decir, porque creo que algún ciudadano subió algo, se viralizó un video y luego empezó los mensajes aquí en la ciudad y empezó esa alarma, esa mala información por algo que tal vez no sé si sucedió acá o en otro lado, pero una mala información sí causó desesperación en la gente. Calles prácticamente vacías. La violencia ha paralizado el país y vaciado las principales ciudades de Ecuador. Guayaquil, la ciudad costera más grande del país, es considerada la más peligrosa, ya que sus puertos son un centro neurálgico para el tráfico de drogas. Pero siempre le vemos más peligroso a una ciudad, no tanto porque existan personas en estado de pobreza que se han obligado a ser violentos, sino porque el sistema de la ciudad no es integral. Y se supone que son ciudades desarrolladas y etcétera, no con policías bien equipados. Cuando ese mismo recurso necesitaríamos invertir en educación, en cultura, en salud para evitar justamente ese tipo de violencias. Entonces, son sistemas distintos. En los sectores La Alborada y Bellavista, los ciudadanos tienen miedo y evitan hablar ante la cámara. Estas imágenes muestran cómo en pocas cuadras encontramos decenas de estas puertas. Esta sensación de inseguridad se replica en barrios populares, periféricos y residenciales de Guayaquil. El miedo no discrimina condición social o económica. Nosotros no queremos enjaularnos, no queremos porque es horrible, se ve feo. Y no pienso que una persona puede vivir entre rejas. O sea, eso para mí personalmente sería como estar en una prisión. En 5 años, 60 meses, en Ecuador se han decretado 35 estados de excepción. Por pandemia o por error. 35 encierros obligatorios, 35 restricciones de la movilidad, 35 miedos. Cuando ocurrió ese acontecimiento, dentro del cual la cárcel local, cárcel de Azogues, también fue tomada por los grupos del crimen organizado, nos vinimos de alguna manera a enterar de que estaba siendo controlada y que desde ahí operaban estos grupos para generar una serie de actividades delictivas y que había una necesidad de intervenir en ese espacio. La gente demandó inmediata respuesta con el ejército, con la policía, con las acciones que permitan controlar el espacio, sin saber exactamente quién o cómo o de dónde venía el enemigo. Igual que la fiebre, que es una manifestación de una ausencia, en este caso de un Estado que provea educación, que provea asistencia de salud, empleo, oportunidades, vida digna. Cuando eso falta, la gente busca una salida. En el caso de mi ciudad, que es la capital nacional de la emigración per cápita, la gente se marcha a buscar en otro lado un destino. Y esas oleadas de migrantes, esos miles de personas que se van, nos dejan vacíos generacionales que después le traen a la ciudad y al cantón consecuencias. Porque se va la fuerza motriz, se va la alegría, se va la memoria, se va la identidad, se van las familias y queda la desolación y el vacío. La exclusión es la peor de las violencias, ¿no? No darle oportunidades, no darle futuro y condenarle a la emigración. Creo que no puede haber forma más brutal de violencia. Y la falta de empleo es la que consigue ello. El Estado no es un buen proveedor de empleo. Que más del 80% de los presos, porque están presos, no son personas del privado, son presos. Son jóvenes, son gente que tiene 25 años y menos en la cárcel de aquí y en las del país. Es decir, son gente víctimas de la exclusión. Eso es lo que son. Cuando les visité meses después de esta tormenta,
en donde muchos decíamos, porque esa es la verdad, que les maten, que entren a sangre y fuego y que les eliminen a todo, sin ninguna consideración. Cuando pude ir meses después, hace 3, 4 meses, me encontré con seres humanos, con vidas, con dignidad, con sueños, con gente que tiene futuro, que es este mismo momento el futuro, y que quizás son víctimas de las realidades que les tocaron vivir. Nuestra normalidad, esta, la del 2024, suma ya 30 meses de encierro. 1000 días sin ir al parque. 1000 días de angustia, sin economía, sin producción. Pero el miedo no ha disminuido. Menos las estructuras que generan el miedo. Y tampoco, y mucho menos, los gobiernos se han vuelto eficientes. Más bien todo lo contrario. Cualquiera que piense distinto, que salga a la calle, que quiera trabajar u opinar, cualquiera, tú o yo, hemos recibido el mismo trato, como criminales, como si tuviéramos la peste. En el lugar donde antes se jugaba, a ese lugar, ahora le habita el miedo. Parque le llamaban. El miedo fue la gran cortina, puesta ahí, para no dejarnos ver lo que ellos hacen mientras nos encierran. En España la policía se ha incautado de un alijo récord de cerca de 9,5 toneladas de cocaína. El cargamento de droga estaba escondido en cajas de plátanos y fue descubierto en un contenedor marítimo en el puerto de Algeciras, procedente de Ecuador. Simultáneamente, las cifras del narcotráfico y la violencia crecen con la complicidad de los presidentes. La delincuencia común se da porque los padres de familia no tienen acceso al trabajo, a la salud, a la educación y salen ¿a qué? A delinquir para buscar qué dar de comer a su familia. Cuando el Estado debería asumir una justa distribución de la riqueza que generamos para brindar seguridad, para brindar educación, salud a todos los ecuatorianos, cosa que sí es posible. El narcotráfico está tomando todos los poderes del Estado, todos los poderes sin excepción, desde la presidencia del país, donde exportan a través de sus empresas privadas la droga a Europa. Que el desequilibrio de la situación como económica, de violencia, nos ha llevado a no disfrutar, por ejemplo, de los espacios públicos, a temer salir a una plaza en la noche, a disfrutar con nuestra familia de un paseo. Y ese desequilibrio, volvemos, es el que se vive en las calles. Entonces me parece que es justo el poder volcarnos al otro lado, al lado de la vivencia de los espacios, el que nos lleva a tener una ciudad equilibrada. A toda esta situación de violencia, que narcotráfico y todo, creo que a ellos les conviene mucho que nosotros vivamos encerrados y temerosos, o sea, en nuestras propias jaulas. Cuando no había tanto estado de emergencia, la realidad no dormía con miedo. Ahora sí. Ahora los noticieros solo nos informan lo que ya sabíamos. Ellos, generales, empresarios, banqueros y diputados, son el narco. Hace 60 años, el gobierno de Nixon en Estados Unidos inició la guerra contra las drogas. Y al igual que en Vietnam, la perdió estrepitosamente. Los latinoamericanos, basados en el terror como noticia diaria, pasamos del terror comunista al miedo al migrante latino, al venezolano o al chino. Y ahora, el miedo al musulmán. Y en la pandemia, el temor era a cualquiera que rompa el silencio, que evite el estado de excepción, o el que diga lo que piensa. Romper esa barrera del temor, y que el temor, la seguridad, nos la damos nosotros mismos. O sea, cuando el vecino
ve lo que yo estoy haciendo y protege mi camino. Cuando las ventanas se abren a ese espacio y ven mi camino, cuando yo puedo ir a una comunidad y reírme junto con ellos, disfrutar sus vivencias, su modo de vida. Esa es la manera que deberíamos poder romper el miedo. Entonces hemos cedido el disfrutar el resto de la población de un bien natural por los miedos. El país viene atravesando circunstancias muy complejas a nivel de violencia, de miedos, de no poder salir, de estar en encierro por esta causa de la violencia, ¿no? Y en este caso la Maratón por la Paz viene a convocar precisamente eso, a que habitemos el espacio público de distinta manera, a proponer que la palabra o la poesía a través de la palabra y otras distintas manifestaciones sea ese enlace entre la ciudadanía y estos momentos de paz. Allí daba miedo. El encierro y el miedo son los mejores pretextos para obligar al ciudadano a financiar una guerra que ya está perdida. Porque los banqueros, los generales y los gobiernos lideran la mafia. Ya perdimos esta guerra. Porque los pueblos ponen la mano de obra para el cartel y también ponen los muertos. Perdimos la guerra, pero también perdimos la paz. El liderazgo no es opresión, el liderazgo no es sumisión, el liderazgo no es imposición de lo que yo creo sobre los otros. A mí no me han elegido para que me convierta en eso, en un monarca, sino para que pueda de alguna manera canalizar lo que la gente cree desde su particularidad. Y eso vamos a hacer ahora. Todo es un proceso de aprendizaje. Si no tenemos espacio público en donde se encuentran los vecinos, en donde se cuentan sus dolencias, en donde construyen desde su pensamiento la ciudad que le hace falta, que quisiéramos ser, desde donde le digo a mi familia, estoy en el Parque Central, mi familia migrante, y la gente siente que esos espacios son parte de su realidad, y en efecto así es. De modo que el espacio público es el lugar en donde se construye ciudad. Los templos no lo son, los centros comerciales tampoco. Son las plazas, son los parques, son las veredas, son las escalinatas, y procuramos rehabilitarlas para que sean eso. Y allí buscar un diálogo intergeneracional que también está faltando. A los jóvenes no les escuchamos y a los viejos les despreciamos, porque lo viejo está mal para esta forma de ver las cosas occidental, porque la palabra viejo huele a formol, huele a olvido, a arrugas, a enfermedad y a dolencia, pero todos indefectiblemente, si tenemos la bendición de la vida, llegaremos a eso. Entonces no podemos negar ese espacio y no podemos dejar de entender que la belleza también está en esos espacios, en esas dolencias y en esas carencias. Y la dignidad tiene que ser hasta el último día de la vida. El miedo, aunque natural y consustancial a nuestra especie, cuando se lo alimenta, crece, posee, postra y sobre todo debilita países y gobiernos. ¿Cómo puedes hablar de la muerte si quieres paz? Depende de cada uno de nosotros. Hay personas que están muy enfermas y que quieren paz. Tal vez esa es el punto de partida de la gente. Para mí la paz es encontrar en la calavera la reflexión. Esto voy a hacer algún día, pero no me voy a quedar prisionero del miedo de que voy a morir cada día. ¿Cómo voy a conseguir paz vendiendo armas a pueblos pobres que no tienen ni para comer, pero tienen que estar apeltrechados de arma para defenderse? O sea, es una contradicción humana. Entonces, esa es la idea y el concepto del artista, sacudir esas conciencias, esa parte que no queremos soltar y que nos tiene prisioneros, que nos tiene sin hacer más allá de lo que nos han enseñado. Que la gente se sacuda emocionalmente, estoy diciendo, que sacude esos miedos, esos temores, que suelte. Vamos ahí, viaja, vive, abraza más. Esa es la idea y la filosofía de él.
Y los historiadores siempre están a favor de los más poderosos. Entonces, ¿por qué nosotros no recrear la historia viendo efectivamente a los invisibilizados, que son la inmensa mayoría que sufrió y vivió y que perdió su vida por el tema de la libertad? Ellos son los verdaderos héroes, los anónimos. Las mujeres, las guarichas, las cacicas cañaris, las manuelas, las manueles. El resultado de un actuar, una acción humana a veces poco pensada, es bien espontánea, es muy pasional. Claro, después ya los grandes poetas sí comienzan a tener más conciencia de lo que escriben, pero la poesía en primero es una espontaneidad frente a lo hermoso, a lo maravilloso. No he podido olvidarte, quizá porque no tengo recuerdos contigo, sino la desbordada alegría de un eterno instante en la nada. En todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia, el miedo es una política pública y la mejor forma de gobierno. Quienes tienen el poder lo usan. No hay nada más profundo para generar miedo que el cuerpo muerto. El temor a la muerte mantiene vivo al miedo. Por eso, el asesinato político, el crimen de Estado, han sido funcionales a lo largo de la historia. Y ahora la mafia, aquella que gobierna y aquella que se esconde, mata políticos, estudiantes o trabajadores para generar miedo. La historia de nuestro continente está plagada de asesinatos políticos para cambiar resultados electorales. La palabra que yo escogería es miel. Me encanta la palabra miel dentro de cómo suena, cómo se escribe y cómo musicalmente sale desde nuestra boca para afuera. Música. Porque vivo por la música, vivo para la música y 24/7 hago música. Me gustaría trascender como la palabra Napo, que fluye, como el río Napo. Yo quiero hacer sembrar. Sembrar con una palabra. Estoy sembrando. O sembrar. Porque se puede sembrar ideas, se puede sembrar... la mente humana es muy poderosa y de mucha creación, de mucha creatividad. Entonces, sembrando lo que se está pensando, se puede hacer vida, así como se puede hacer guerra, así como se puede sembrar páramos, se puede sembrar agua, se puede sembrar alegría, puede sembrar una lucha digna, organización, todos, por eso sembrar. Quisiera ser esperanza. Quiero ser tragedia. A mí me gustaría ser disciplina. Yo quisiera ser ternura. A mí me gustaría ser amor. Sumac. Yo quisiera ser amanecer. Pero no cualquier amanecer, sino ese lleno de olor a pan caliente y café. Despertar al pie del cerro, salir a caminar, saludar al vecino, y sin preocuparme de que el gobierno se invente una guerra, o te quite la luz, o robe tus impuestos. La idea de amanecer es también la idea de un día despertar, y que las cosas sean distintas. Ese despertar llevó a lo que ahora es la maratón de poesía más grande del continente. Ahora ya comenzamos la maratón de lectura de poesía. En este instante seguramente estamos ya comenzando en todos los puntos del Ecuador. Son 45 puntos en los que vamos a empezar a leer poesía simultáneamente. Nosotras, nosotros decretamos la derrota del miedo, el derrumbe de la desconfianza, la reocupación del espacio y de lo público. Decretamos también que cada lugar donde los vecinos se junten y rían, donde el obrero trabaje o descanse, donde la niña juegue o cante, donde se siembre o coseche, ahí habrá triunfado la vida y la alegría. Por
Por todo lo anterior, decretamos inaugurada la Maratón Nacional de Poesía por la Paz, la Naturaleza y la Vida 2024, como proceso social para que todos brillen a la misma intensidad. Uno de los grandes objetivos de la maratón, que la gente se conmueva y que pueda expresar su sentimiento más profundo sobre la paz, sobre el ser humano, sobre la naturaleza, sobre nuestro compromiso dentro de esta naturaleza. La paz es equilibrio del espíritu, serenidad del alma. Es palabra de sabiduría y consejo. Es como el remanso de un lago tranquilo o el ocaso dorado de un atardecer. El poeta intenta hacer llegar su mensaje a través de la literatura, a través de la belleza y, mejor dicho, utilizar palabras y poner así continuamente para que pueda conquistar los corazones de los que leen la poesía. Los ojitos que me diste, me los tengo que gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar. De a poco, leer poesía en la calle como acción que reivindica la vida se ha vuelto un movimiento social. Hay más y más personas que se juntan, más y más personas se encuentran derrotando al miedo. Este movimiento camina junto a otras opciones de vida. Abandonada, exigida y olvidada, cansada y furiosa, pero entera, porque no solo los hombres resucitan. Llorada, pero no tuya, y no por callada, ausente, y no por guerrera, violenta, y no por sufrida, perdida, porque no solo los hombres resucitan. Pero en esta geografía, entre montañas y cerros, surge una propuesta ecuménica. Aquí, diferentes formas y expresiones de fe se juntan en un magnífico gesto de paz. Y que lo que nosotros estamos aquí representando es un movimiento, es una actividad que ha sido desarrollado durante varios años aquí en el Ecuador y eventualmente será un evento internacional. Y es el maratón de la poesía por la paz, por la vida y por el medio ambiente. Eso es una oportunidad que todo el mundo pueda compartir sus pensamientos sobre estos temas, sobre esos principios que en realidad nos conmueven. La paz es algo que está en cada uno de nosotros. La paz no es ausencia de guerra. La paz es la convivencia que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Alzó el vuelo, sintiendo que estaba amenazado, y el caballo en los llanos del sur, a 1000 millas de distancia. Y los muebles enseguida fueron caminando, y los cuadros con los adornos y las piedras, hasta encontrar su sitio. Con la casa se hizo el jardín. Estoy con tus caricias pegadas en mis huesos y no puedo esquivarte, no lo puedo, mi amor. Mañana será tarde. Qué lindo es beber todo el día, imaginarse que eres fuerte, filósofo, gentil, creer que nunca mataste a alguien, olvidar. Y eso se trasciende más hacia el resto del mundo. Una actitud que cada uno de nosotros podemos tener hacia la paz nos convierte en unos ciudadanos del mundo, quienes pensamos y creemos que la tierra es un solo país. Ver al otro, al distinto como hermano, como prójimo, construye una sociedad en la que nadie es ilegal, nadie extranjero.
Eso el Sagrado Corán nos enseña, dice, tienen que empezar de, cuando quieren dialogar con otros seguidores de las religiones, no deben empezar de las cosas distintas, sino que cosas comunes. ¿Qué cosas comunes tienen? Eso funciona para todas comunicaciones. Yo quiero comunicarme con los indígenas, busco las cosas comunes entre mi pensamiento y su pensamiento. Funciona, nosotros somos seres humanos. Aunque la nacionalidad, la lengua, a veces la cultura es diferente, pero todos, la esencia de nosotros es igual. Por eso nos gusta siempre hablar sobre las cosas comunes. Invitamos a todas las personas que desean participar en este maratón de poesía. Hay las oportunidades el día de hoy aquí y en las otras ciudades del país también está ocurriendo lo mismo en el transcurso del día de mañana en 14 ciudades en general en todo el país. Entonces les invitamos a todos para que... En pleno siglo XXI, cuando la humanidad conquista planetas y universos, donde conocemos y charlamos con gente de diversas geografías en tiempo real, donde aparentemente la razón triunfó sobre el miedo, en ese mismo siglo, la violencia, de donde quiera que venga, o quien quiera que la justifique, no es más que la muestra del suicidio de la razón. Es la muestra de una sociedad delirante, que busca hacer lo mejor para gobernar la angustia colectiva. No me culpes si estoy en guerra conmigo misma, mas trato de luchar. Trato de luchar con mis sentimientos, con mis pensamientos. Es algo infrahumano que tú me juzgues como si fuera cualquier cosa, como si fuera alguien que no merece la pena, que no merece compasión. Pues al contrario, necesito paz en medio de toda esta guerra. En la Maratón de Poesía por la Paz ya no somos los mismos que iniciamos. Somos caminantes de diversas geografías que juntos buscan la paz. Somos un movimiento. Los embajadores y embajadoras de paz caminan como emisarios y poetas llevando el mensaje de vida. Para nosotros es un muy buen pretexto de encuentro, de una posibilidad de encontrarnos leyendo, que sabemos que es algo que tampoco se hace regularmente, sabemos que en casa no se lee, que esta posibilidad de la maratón es volvernos a encontrar con un libro de frente, leyendo, en público, romper hasta esa vergüenza, ¿no?, de leer en público que da. Me parece una gran posibilidad, y que estemos varios alineados en un momento del día a nivel del país haciendo esta acción, a mí me parece que es un momento de paz, tranquilizador, que ojalá todos pudieran vivir este momento, grandes, chicos, niños, niñas, pudiéramos vivir este momento de paz a través de la lectura. Me parece un muy buen pretexto para hacerlo, y por eso acogimos su propuesta, para poder tener energía para vivir el día a día, ¿no? Entonces acogimos por esto. Poesía ha acompañado todas las grandes transformaciones de la humanidad. El rey David escribía el Cantar de los Cantares. Napoleón en plena campaña imperial dedicaba versos a María Antonieta. Mao escribía versos durante la Revolución China. Todos los grandes personajes de la historia hacen poesía a su manera. Simón Bolívar, cuando independizó a 5 países, hizo que el ejército gran colombiano sea un ejército amante de la paz y la libertad. Bolívar nunca invadió, nunca conquistó, nunca impuso la fuerza a ningún país. Solo Bolívar liberó. Y ese ejemplo lo tenemos nosotros aquí, los ecuatorianos, y particularmente los cuencanos, los que venimos de los Cañaris, porque los Cañaris fueron un pueblo amante de la paz y la libertad. Yo venía envuelto con el manto de Iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Busqué las huellas de la Condomine y de Humboldt. Audaz, nada me detuvo. Llegué a la región glacial y a los Andes. Yo me dije,
Este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los mares dulces, me he elevado sobre la cabeza de todos los hombres. Yo dominé el universo y he visto el espacio que encierra la materia. Y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Y yo, Simón Bolívar, no podré trepar sobre los cabellosos canosos del gigante de la tierra, del Taita Chimborazo. Y no pude. Sobrecogido de un sagrado terror, absorto, yerto, por decirlo así, que exánime largo tiempo, tendido en sus faldas con un lecho. Resucito, me siento, abro con mis propias manos mis pesados párpados, vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio ante el Chimborazo. (11:34 de la mañana). Ya mismo vamos a encender la llama de la antorcha que vamos a mantener encendida mientras duren estas 4 horas de lectura. Mil gracias a ustedes y inmediatamente vamos a comenzar la poesía leyéndola, cantándola y bailándola. Ahí compartiendo un café, compartiendo la palabra amiga. Así que siéntense libres de participar en este micrófono cuando ustedes quieran. Como movimiento, vamos construyendo territorios concretos, espacios de paz, lugares donde la poesía en lo público se concreta. En este contexto, designamos a Cuenca la capital de la paz y la poesía 2024. El hecho de creer firmemente en que las cosas se pueden dar de distinta manera, desde que nosotros como ciudadanos podemos ser partícipes directos de una generación, de un ambiente más pacífico para nosotros, para nuestros hijos, es lo que me hace participar del proyecto, y ese compromiso nos lleva a trabajar como hormigas, como te decía, ¿no? Una coordinación permanente con los distintos núcleos de la Casa de la Cultura, con las personas encargadas en cada territorio de los GATS cantonales. Hizo que, bueno, el proyecto tenga una respuesta increíble, que haya la participación muy amplia desde la ciudadanía, y nada, todo a base de trabajo perseverante, disciplinado todos los días, en coordinación con el resto del equipo, por supuesto, y con esa certeza de que es un evento que motive a eso, a habitar el espacio público de otra manera. También nombramos a Quito como epicentro de la palabra que labra. Esta es la única capital ubicada en la mitad del mundo, la ciudad más cercana a la Vía Láctea, y eso ya la hace poética. A través de la palabra, versos sobre la naturaleza, sobre la paz, que es lo que tanto necesita el mundo ahora, ¿no? Sobre todo paz con justicia para todos los pueblos vulnerados, para los pueblos oprimidos, para los pueblos donde se están llevando a cabo genocidios como es el pueblo de Gaza de Palestina. La escritura del poema hemisférico más grande del mundo es una acción simbólica que une a través del pensamiento colectivo los hemisferios norte y sur, delimitados por esta línea amarilla que ven acá, denominada ecuatorial, esta liñita amarilla. El 13 de julio del 2024 ocurrió algo distinto a la normalidad que nos encierra o al miedo que nos niega a ocupar el espacio público. Fue la Maratón Nacional de Poesía por la Paz. Sé que hay en distintos puntos gente que está promocionando también en literatura de mujeres, que pues, como ustedes saben, las autoras cotidianas sobre todo son parte de este boom latinoamericano de literatura, ¿no? Hoy por hoy. Y también decirles que hay muchas organizaciones de derechos humanos y de causas como la de Palestina, vienen desde el Comité de la Solidaridad con Palestina, que están realmente también leyendo poesía de autores palestinos y de autores ecuatorianos que han hablado sobre el genocidio actual que se está viviendo. Tiene un efecto narcótico encontrarnos con otros y con otras, sin alambradas ni fronteras, con el único y primordial objetivo que dedicarse palabras bonitas uno al otro.
con voces inexpertas en esto de la puntuación o los versos. Cada uno lee a su manera y recibe y siente las palabras a su manera. Hasta el escalofrío que produce el verso lo reciben a su manera. Porque una lápida fría jamás podrá contener tanta luz y algarabía de un corazón tan inquieto. Como esporas al viento se riega tu pensamiento. La Maratón Nacional de Poesía por la Paz, realizada el 13 de julio del 2024, convierte al Ecuador en el país con más personas leyendo simultáneamente en el mundo. Más horas de lectura de poesía, 180 en todo el mundo. Más poemas leídos en un mismo periodo de tiempo, 780. El 60% de mujeres leyendo poesía en espacios públicos seguros. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamamos libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Actualmente estamos pensando en Palestina y Ucrania. Una cercanía con la palabra paz, ¿no? 16 ciudades conectadas por la poesía. 4 alcaldes leyendo versos simultáneamente. Y más lugares públicos reocupados para alegría, más familias, credos y religiones juntas, leyendo por la paz. Cada uno dentro de sus temas pues procedió a hacer lectura de ello de una manera muy sensible, muy linda, muy conmovedora a todos los participantes, ¿sí? Logramos despertar la sensibilización en cada uno de ellos, tanto que el programa inició a las 10 y terminó 2:30 de la mañana, pero todos encantados, todos querían más poesía, más dibujo, más espectáculos, ¿sí? O sea, fue una vivencia muy bonita. No queríamos dejarlo en lo simple de leer poesía y nada más. Que claro que no es simple, no lo digo porque sea algo muy simple leer poesía, sino que queríamos ir un poco más allá, estructurar un espacio, preparar un espacio muy bonito, donde fueron invitados 19 PPLs a que participen en la lectura de poesía, que ese era el tema principal, y a la vez hacer también una demostración de las habilidades que tienen algunos PPLs en lo que es dibujo, en lo que es pintura. Saber que le robamos al miedo 180 horas para estar juntos, seguros entre nosotros, sin ellos, sin toques de queda, ni angustias, ni cortes de luz, es la mejor forma de hacer paz. Pero no cualquier paz, sino una paz irreverente, una paz que ríe desbocada en parques o plazas o patios. Buenas tardes, vamos a iniciar con este poema, pero va a haber un cierto cambio porque nosotros lo realizaremos en braille. Puedo escribir los versos más tristes esta noche,
Pensar que no lo tengo, sentir que lo he perdido, oír la noche inmensa, aún más inmensa sin él. La vida es un cúmulo constante de instantes. Y la Maratón Nacional de Poesía por la Paz quedó en un instante contenido. Una paz que no niega el narcoestado, sino que se construye a pesar de ello. A nosotros nos llena de magia saber que esos 648,000 segundos que duró la Maratón de Poesía Nacional por la Paz, nos llenamos de palabras bonitas, nos extasiamos leyendo versos, y nadie nos quita lo leído. Nadie nos borra la sonrisa ni el verso compartido. Esos breves instantes nos extasiamos de una victoria colectiva. Fuimos héroes, heroínas, sin trofeos ni diplomas. Aquí en el Ecuador, el país donde el planeta se divide en dos, aquí, a diferencia del resto del mundo, el norte siempre convive con el sur, como dos opuestos que se complementan como realidades hemisféricas que dan sentido al espacio y la sociedad. Verme a tu lado como un racimo de uvas, abiertos mis dos brazos para tu sed de beso. Verme como un flexible metal no descubierto, como antorcha que apenas se mantiene en el viento. Ocupar el espacio público para leer poesía tiene un efecto poderoso. Uno que hace camino, uno que rompe esquemas. Un efecto, un paso, un sentir irreversibles. Si dormida camina dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón, que por ti sueñe, para que no me... Nunca se sintió tan digno en cualquier esquina o parque tomar un libro y leer lo que uno quiera, sin miradas cuestionando, sin tiempo, sin espacio. No hay efecto más hermoso de ocupar el espacio público que ver a amas de casa, campesinas, obreros intelectuales o carpinteros venciendo el miedo, leyendo poesía. Por esta vez, en el 2024, vencimos al miedo, lo derrotamos, retomamos el espacio que nos robó, rompimos el encierro y la inseguridad que construyó. Por un momento, olvidamos prejuicios, diferencias, envidias. Por un momento nos miramos como humanos y valió la pena. La poesía es interpelante, la poesía desnuda, deja ver la realidad muy fuerte. La poesía también nos obliga a mirar tanto lo bueno, lo poético, lo hermoso, lo loable del ser humano, pero también lo difícil, lo que nos hace negativos o lo que nos hace ser personas como fuera de lo que a veces nos establecemos como bueno.
Chévere, Eloy. Ya sabes cuál es el modus operandi. Lo coloco así, por acá. Exacto. Con esto un ratito. ¿Qué tengo que decir? Bueno, esta vez, llegamos al 6º año. Creo que el 2026 es un año lleno de, muy prometedor, ¿no? En este tema. Creo que es la hora de no solo quedarnos en Ecuador, sino salir a Latinoamérica. Lo que tienes que decir es hacer la invitación este 2026 a que toda Latinoamérica se junte a declamar, ¿no? A la poesía por la paz. Entonces creo que esta es la oportunidad que queríamos. Perfecto. ¿Cómo se siente, hermano? Ok, señores, vamos a grabar. ¿Preparados? En 5, 4, 3, 2, acción. Arteo. En 2026 invitamos a toda Latinoamérica a que se sumen a leer Poesía por la Paz en 12 países, 30 ciudades, en todas las esquinas, parques nacionales. Hombres, mujeres, vengan, lean, compartan Poesía por la Paz y perdamos el miedo.